Buenos días, compatriotas argentinos. Comenzamos de esta manera la transmisión del día de hoy. En esta edición vamos a hablar sobre un conflicto que se está desarrollando en el Chaco Boreal. Conflicto en la frontera. La tensión va en aumento en esta disputa entre los hermanos paraguayos y bolivianos y es auspiciado por la Standard Oil. Para analizar este conflicto vamos a hablar con un especialista, Atahualpa Risotto. Bueno, lo que le puedo decir es que el tema de límites que ahora vamos a tratar es solo una excusa. Detrás de semejante conflicto hay datos muy dudosos que llaman mucho la atención. Vamos a tratar de desentramar qué hay detrás de todo esto. Según Sergio Almaraz, en su libro Petróleo en Bolivia, la firma Levering obtiene una concesión por 50 años en materia de exploración en 1920. En el mismo año, pese al dictado de una ley nacionalista en la materia, se otorgó a William Braden, con poderosos intereses mineros en Chile, un permiso de exploración y cateo en más de 1 millón de hectáreas. Todos estos contratos y concesiones fueron absorbidos por la Standard Oil en 1927. La cesión se consideró un contrato privado, celebrado sin la intervención del gobierno boliviano. ¿Cuál era la ruta más adecuada para sacar ese petróleo? Refinarlo y llevarlo a las zonas de consumo. Este es el meollo que agudiza el conflicto de límites. Hemos conseguido entrevistar a un habitante primitivo del Chaco Boreal, Tecoreí PTI, que nos ofrece una mirada sobre la situación. Buenas tardes, soy la corresponsal Francisca Aguado. Nos encontramos en el Chaco Boreal para entrevistar a un primitivo de la zona en conflicto. ¿Cómo describe usted la situación en la que se encuentran? Bueno, nosotros primero queremos aclarar que si bien la nación guaraní es muy amplia, nosotros en el Chaco Boreal nos diferenciamos del resto de los guaraníes que conformaron la nación paraguaya allá por el gobierno del doctor Francia, se convirtieron en campesinos. Nosotros nos dedicamos a la caza y a la recolección. Hemos enfrentado a aymarás y quichuas y nuestra influencia llega hasta el norte de Santiago del Estero, en lo que hoy es el territorio de la República Argentina. Aquí en los estados que ellos denominan el Chaco Boreal, somos pueblos guaraníes, principalmente guayaquíes, tupíes y chiriguayanos. Esta guerra es totalmente ajena a nosotros. Nosotros es nuestro territorio y vamos a combatir esta tierra. Y combatiremos con el machete en la mano. A muerte. Bueno, con esta información nos vamos a estudio y les mandamos un saludo muy grande. Recordemos que nuestro presidente Hipólito Yrigoyen está interesado en la construcción de un oleoducto de 1.500 kilómetros desde Tarija hasta Campana. Quien se opone a que esta corporación estadounidense maneje los recursos del territorio nacional es el ingeniero Mosconi y ha propuesto que la construcción del oleoducto sea por parte de YPF y esta posición es irrevocable. Noticia de último momento. El deplorable Yrigoyen ha sido depuesto por el bien común y en busca de encauzar la situación hacia las naciones civilizadas y de progreso. Asume el excelentísimo José Félix Uriburu. A su vez, el tirano presidente Siles ha sido sustituido por una junta militar. Bienvenidos a esta edición del 9 de septiembre. Nos conmueve y nos absorbe la noticia de que ha estallado la guerra del Chaco. Vamos a hablar con el especialista que nos dará un pantallazo acerca del tema. Bueno, podemos hablar de los antecedentes formales. Decimos formales porque el conflicto limítrofe es de larga data. Se remonta a la colonia. Muchos conflictos de límites existían entre nuestros países. El problema es comprender qué fuerzas económicas, políticas y de clase transformaron esas contradicciones
Bolivia reclamaba para su territorio todo lo que había sido la antigua audiencia de Charcas. Paraguay reclamaba para su territorio todo lo que había sido la antigua provincia del Paraguay en el virreinato. Este conflicto llevaba más de 100 años de debate diplomático. Había cartografía y antecedentes para ambos lados, como es común. Bolivia, para que nos demos una idea de cómo habían llegado desangrados estos dos países, en el 1879 pierde el litoral marítimo sobre el Pacífico y en 1928 firma con Brasil un tratado humillante donde pierde otros territorios. Asimismo, el Paraguay, después de la guerra de la Triple Alianza, es desgajado en partes por Brasil y Argentina, y ambos pierden las salidas al mar. Como dice un autor, los dos cenicientas sudamericanas se desangraron entre sí para que los intereses petroleros y financieros internacionales pudieran llevarse las riquezas y dirimir transitoriamente su hegemonía en la región. En el pasado, la colonización del territorio en disputa había tenido formas totalmente diferentes en ambos países. Mientras los gobiernos paraguayos, posteriores a la derrota de 1870, realizaron una alianza con terratenientes argentinos y favorecidos por la vía natural de salida, que es el río Paraguay, les otorgaron grandes latifundios en la zona, latifundios que integraban el tanino y las vacas a la confluencia con los intereses ingleses. Mientras tanto, en Bolivia, las avanzadas eran fortines militares en un territorio cuya población originaria era guaraní, pero de difícil integración con los colonizadores. No eran las tribus del resto del territorio que habían sido dominadas, obligadas a trabajar y sometidas al mestizaje. Estos guaraníes tenían otras características y, entre otras cosas, habían dado muerte al antropólogo francés que había venido como pretexto de estudiar a los aborígenes y en realidad estaba relevando la zona. Nuestro gobierno ha tomado la acertada decisión de apoyar al ejército paraguayo con informaciones y créditos del Banco Nación, avalados por el compatriota Juan Gaona, propietario de la fábrica de cigarrillos 43 en Paraguay, que es una firma fuertemente vinculada con la vanguardista Inglaterra. Buenas noches, América, y quedamos a la espera de nuevas noticias. Chao. Buenas tardes, así comenzamos con una nueva edición de este noticiero. Noticias de paz. Después de una previsible victoria del ejército boliviano, el ejército paraguayo ha ganado durísimas batallas y se ha impuesto en esta contienda. El indiscutible ganador ha sido la Standard Oil. Esta guerra por el Chaco Boreal en el siglo XX movilizó en 3 años de batalla 250.000 soldados en Bolivia y 150.000 en Paraguay. Luego de la guerra hubo una baja aproximada de 60.000 bolivianos y de 30.000 paraguayos. Una vez finalizada la guerra y en proceso del Tratado de Paz, fueron devueltos por parte de Bolivia 2.500 prisioneros y 100 oficiales, mientras que Paraguay reintegró 360 oficiales y 17.000 soldados prisioneros. Este enfrentamiento consumió ingentes recursos económicos de ambos países de por sí pobres. El Paraguay se abasteció de armas y equipos capturados en distintas batallas. Terminada la guerra, algunos excedentes fueron vendidos a España. Lo que estaba en juego, además, era un cambio en la hegemonía en la zona. Esto lo podemos ver por los intereses y por los voluntarios de otros países que influyeron en esta guerra. Por ejemplo, del lado paraguayo actuaron oficiales rusos escapados luego de la Revolución del 17, oficiales argentinos y pilotos de la aviación uruguaya. Para Bolivia, 80 oficiales chilenos, oficiales checos contratados y un coronel peruano aportaron en esta masacre.
Las negociaciones de paz llegaron el 14 del 6 de 1935. Ahí se logró un alto el fuego. Paradójicamente, los contrincantes se convidaban agua en primer lugar. Un avión cargado de flores sobrevoló el área tirándolas. Se formó una comisión militar a cargo de Spruille Braden, quien definía todas las cuestiones. En Paraguay se generó un golpe militar y asume el control el coronel Franco. Y en Bolivia lo hizo el coronel David Toro. Franco fue desalojado del poder por un movimiento militar ligado a Buenos Aires que impuso al doctor Félix Paiva. Recién el 21 de julio de 1938 se firmó el acuerdo definitivo. Paraguay devuelve los territorios a la Standard Oil a cambio de tierras en otros lugares. Todos los demás iban a terminar en arbitraje. Tenemos una mirada solidaria acerca de esta cuestión, que es la de Huey Long, senador de Luisiana. Este señor era un fuerte opositor de la Standard Oil y la acusó en el Senado por organizar golpes de Estado y revoluciones en América Central, Sudamérica y México. Entre estos conflictos, la Guerra del Chaco. Como respuesta, fue asesinado en 1935. Además de muertos, heridos, enfermos y deudas, surgieron varios gobiernos nacionalistas a cargo de militares que habían combatido. Franco en Paraguay trató de renovar las estructuras y Perón en Argentina sostuvo parte de este sentimiento nacionalista. Con el resultado de la guerra se frenó el avance de Estados Unidos sobre toda la región. En conclusión, dos países pobres pierden y se matan entre ellos, y la única que sale beneficiada es la petrolera extranjera consiguiendo su propósito. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara, pues total lo que digamos está bien. Al menos desde arriba ya me dieron el ok.